Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Buen Buen día, día, profe. Buen día, perdónenme que hoy tuve que arrancar un poquito más tarde porque tuve unos trámites que hacer y tenía miedo de no llegar. O sea, pude llegar, pero ya, como les había anunciado que arrancábamos 10:30, no empecé antes porque si no, no iban a estar. Bueno, quería primero empezar la clase dando algunos avisos que por ahí son importantes para ustedes. En primer lugar, recordarles que el jueves 5 de mayo, jueves 5 de mayo de 22 a 23, es el primer parcial online. Eso, y entran los temas, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. O sea, todo lo que ya vimos, ya lo tienen para el parcial. Porque creo que vieron antiinfecciosos con, ¿cómo se llama? Con Patricia, y hoy vamos a ver antiinfecciosos y un poco de antivirales, o sea que con lo que veamos hasta hoy son los temas del parcial. Eso como primera medida. Segundo tema importante, hoy tenemos el segundo práctico. El segundo práctico que va a estar disponible a partir de las 13 horas. Ese práctico incluye la unidad 2 y la unidad 3. Toda la parte de antiulcerosos y también la parte de dolor, AINES. Todo eso va a estar en el segundo práctico que comienza a partir de las 13 de hoy hasta las 23:59 del domingo. Segundo aviso pasado. Tercer punto que les quería comentar. La clase del 29... la semana que viene, por ser Semana Santa, no tenemos clase. O sea que nos estaríamos viendo nuevamente el 22 de abril. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, Norberto. Patricia también ya nos avisó que el miércoles que viene tampoco vamos a tener la parte teórica. O sea que ni Exacto. miércoles ni viernes. Semana no va a La estar. semana que viene, por ser Semana Santa, no tenemos clase. Y recién nos reencontramos con nosotros, o sea, en la parte de práctica, el 22 de abril. Ahí obviamente va a haber clase el miércoles y viernes, 22 es mío y el 19 con Patricia. Entonces, les quiero comentar que esa clase, ahí vamos a terminar de ver todos los temas, y la clase del 29 de abril, vamos a hacer un repaso general para que ustedes lleguen bien al parcial. O sea, el parcial es el 5, el 29 son un par de días antes, entonces así podemos tener todos los temas frescos, bien vistos y donde se puedan. Mi recomendación, estudien para el 29 y para el 27 para hacernos las preguntas que necesiten a Patricia y a mí. ¿Se entiende? Habiendo estudiado y habiendo llevado la materia, nos pueden preguntar y aprovechan todo lo que les puede faltar o lo que no entendieron o lo que se les quedó en el tintero. Entonces, el 29 conmigo vamos a hacer una clase. Patricia va a dar seguramente su clase teórica, pero conmigo vamos a hacer un repaso para que a nadie se quede con dudas para el examen. Perfecto, Norberto, ¿Quedó gracias. claro esto? ¿Alguno tiene alguna duda? Ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la clase de hoy. Les pedimos que cierren los micrófonos para que podamos,
Muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ¿se ve bien? Sí, no, Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con antiinfecciosos. Hoy voy a tratar de no hacer muy larga porque después tienen, prefiero que hagan el práctico hoy, y es más, si tienen alguna duda de lo que hicimos la semana pasada, me la preguntan y así hacen el práctico bien y les va a servir. Y espero que no tengamos de vuelta problemas con el tema de la puntuación como tuvimos la vez pasada. Bien. Esperen que esto está muy lindo. Bien. Antiinfecciosos. Vamos a hablar de antibióticos, antivirales. Y bueno, es un tema bastante importante porque ustedes van a manejar muchos de estos en lo que es la guardia, lo que es en el hospital, en diferentes enfermerías, si les toca estar en un pueblo. Esto es algo fundamental, tanto como dijimos antes en la clase pasada, manejar todo lo que es referente al dolor. Es fundamental manejar lo que es inherente a tratar bacterias y virus. Fíjense, todo este tema del coronavirus, estamos hablando de un virus, y de todas las bacterias que pueden producir, por ejemplo, la neumonía. Entonces, vamos a hablar un poquito de dónde pueden actuar estos antibióticos. Y hay dos grandes familias de antibióticos que son aquellos que matan a la bacteria y otros que hacen que que el cuerpo humano con sus defensas ayuden a que estas bacterias queden inactivadas. Entonces, estamos hablando de bactericidas y de bacteriostáticos. Entonces, según cómo actúen, hay diferentes pacientes para este tipo de antibióticos. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene su inmunidad degradada. Pongámosle un paciente que tiene HIV o un paciente que está recibiendo una quimioterapia porque tiene un cáncer. Entonces, su aparato inmune está en menos, está reducido. Por lo tanto, si nosotros pretendemos darle un antibiótico bacteriostático, este no es el antibiótico correcto. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, al estar disminuido, no va a ayudar a terminar con las bacterias. ¿Se entiende? Entonces, en estos casos, es necesario sí o sí un antibiótico bactericida que mate la bacteria sin que el aparato inmune de esa persona tenga que actuar, ya que en estos casos está con una deficiencia inmunológica. ¿Me siguieron con este concepto? Porque esto es muy importante al utilizar antibióticos. Entonces, tenemos que ver, acá les dejé una tablita, lugar de acción, mecanismo y actividad de algunos antibióticos. Por ejemplo, hay algunos que van a trabajar sobre la pared de esa bacteria. En este caso, lo que interrumpen, lo que impiden en esa bacteria es que se fabrique la pared bacteriana. ¿Qué quimioterápicos pueden ser? ¿Qué antibióticos pueden ser? Los beta-lactámicos o la vancomicina. Tanto
unos u otros bactalactámicos ponemos como número 1 penicilina, amoxicilina, y después, bueno, vamos a ver el resto. O la vancomicina, que la vancomicina es utilizada ya cuando un paciente tenemos, por ejemplo, en una infección hospitalaria, o sea, no vamos a usar una vancomicina en un paciente que tiene una angina. Entonces, se utiliza la vancomicina como en últimos términos. Ambos son bactericidas. Después, tenemos antibióticos que trabajan a nivel de los ribosomas de la subunidad 50S o 30S, como los macrólidos, aminoglucósidos y tetraciclinas. Estos van a interrumpir la síntesis de proteína bacteriana. Y en el caso de los macrólidos, algunos pueden ser bacteriostáticos y otros bactericidas. Las tetraciclinas son bacteriostáticos y los aminoglucósidos son bactericidas. Después tenemos los que actúan en la síntesis, o sea, en la síntesis de ácidos nucleicos, como son las sulfamidas, y lo que interrumpe es la síntesis de folatos. Por lo tanto, estos también pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Bien, vamos a hablar de las penicilinas, que les dije recién que son bactericidas. ¿Qué tipo de penicilina tenemos? Por ejemplo, de espectro reducido, sensible a beta-lactamasa, tenemos la penicilina G-benzatínica o la penicilina G-sódica. Después tenemos de un espectro más amplio, o sea, que va a atender o que va a matar mayor cantidad de bacterias, tenemos a la amoxicilina y después tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, que va a inhibir la beta-lactamasa, la amoxicilina más sulbactam, que sucede lo mismo, o las ampicilinas. Y después, de amplio espectro, también tenemos la piperacilina más tazobactam. ¿A qué se refiere esto de un espectro reducido? Amplio espectro, aminopenicilinas, y después amplio espectro. Que vamos a llegar a matar más bacterias a medida que vamos, o sea, el espectro es mayor, son menos específicas. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que viene con un flemoncito en una muela. Y el odontólogo le puede decir, sí, con una amoxicilina, si usted la toma una amoxicilina de 1 gramo, una cada 12 horas, más un AINE, podemos acomodarlos tanto y después veremos qué hacemos. Ahora, si ya viene con la cara hinchada, con algo un poquito más complicado, vamos a utilizar seguramente una combinación que hoy en día es muy usada, que es la amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Para qué? Para inhibir la beta-lactamasa. O sea, entonces voy a tener una potencia mucho mayor. También las RAM, a medida que voy agregando, también son mayores. Por ejemplo, una amoxicilina por ahí no va a traer tantos inconvenientes gastrointestinales, y por ejemplo una amoxicilina con ácido clavulánico, mucho más probable que le dé diarrea, que le traiga malestar estomacal, en fin. Es más fácil que suceda esto. Por ejemplo, cuando damos, por ejemplo, un amixen clavulánico de 1 gramo, un Optamox de 1 gramo, que es amoxicilina más ácido clavulánico. Generalmente está compuesto por 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. Ese sería una de las, les puse uno de amoxicilina con clavulánico
más utilizada. ¿Por qué? Porque eso se puede dar cada 12 horas. Si estamos hablando de una amoxicilina de 500 miligramos, la vamos a tener que tomar siempre cada 8 horas. Y acá hay un tema fundamental a tener en cuenta ya que estamos hablando de amoxicilina. 2 o 3 puntos a tener en cuenta. Primero, la amoxicilina inhibe el uso de, ¿cómo se llaman? Las pastillas anticonceptivas. O sea, una chica que está tomando pastillas anticonceptivas, sepa que si se automedica con amoxicilina, el efecto de las pastillas prácticamente se corta. O sea, tiene todas las posibilidades de quedar embarazada utilizando amoxicilina. Por lo tanto, es fundamental, si usa amoxicilina, utilizar algún otro método anticonceptivo en ese periodo. Segundo, la amoxicilina o cualquier antibiótico, tenemos que usarla por un rango no menor a 7 días. Porque si no, hay gente que toma, sí, tengo una infección, no sé, en la rodilla, toma amoxicilina 2 días, cuando vio que más o menos se le pasó, lo deja de tomar. ¿Qué pasa? Se va creando una tolerancia, se va creando una memoria de la droga. Por lo tanto, cuando la vuelva a usar, cada vez hace menos efecto. ¿Por qué? Porque no la usé la cantidad de días necesario que la amoxicilina precisa para terminar con esas bacterias a las cuales estaba atacando. Así que esto es muy importante. Uno no puede tomar antibióticos sin tener, o sea, la idea de que los tiene que tomar la cantidad de días necesario. Por ejemplo, vamos a otra familia, la citromicina. La citromicina se toma una pastilla por día y hay que tomarla o 1 hora antes de las comidas o 2 horas después, y se toma por 3 a 5 días. Depende de lo que estemos tratando. Entonces, es muy importante, la amoxicilina la podemos tomar con las comidas, pero es muy importante respetar el horario a rajatabla. Si yo tomé la amoxicilina con clavulánico a las 8 de la mañana, la tengo que tomar a las 8 de la noche sí o sí. Y a las 8 de la mañana el otro día y a las 8 de la noche. No es que tomo una a las 8 y la otra la tomo a las 10 de la noche y me pasé 2 horas. Ya ahí el antibiótico está complicándose y no está haciendo el efecto, no va a hacer ni el efecto que tiene que hacer y va a estar creando esa resistencia en el paciente de gusto. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Porque es un poco el ABC del uso de los antibióticos. Sí, Norberto, o sea, tiene que respetar la cantidad, o sea, la dosis, el horario, Exacto. la cantidad de tiempo y también el tema de la ingesta. Y la ¿Por qué? ingesta. Son los Porque 3 hay algunos que puntos. podés tomarlos con las comidas y hay otros que debes de hacerlo o antes o después. Exacto. Recalcarle eso, porque si no el efecto no es el mismo. Por eso, si no, se degrada, no funciona. Entonces, es fundamental estas 3 cosas. O sea, porque esto es grabárselo, se lo tienen que grabar a fuego, porque ustedes imagínense que van a administrar antibióticos permanentemente. Por eso es tan importante en un médico, en un enfermero, en un odontólogo, ser puntual con los horarios para todo. ¿Por qué? Porque cuando damos medicación no podemos darla en otro horario. Es a la hora que es. O sea, y esto voy a hacer hincapié también para los antivirales. Los antivirales que generalmente se dan en cóctel para el HIV, entonces eso se da sí o sí en el horario que es.
no se puede decir, bueno, no, lo tomo una hora más tarde, lo tomo una hora más temprano. No, no, esa es la hora que es. Y punto. No, no puedo andar jugando con esto. Bien. A ver, esperen que tengo problemas con la compu. Ahí está. Bien. ¿Para qué vamos a utilizar? Estuvimos viendo recién penicilinas, amoxicilinas, para meningitis, infecciones cutáneas, óseas, articulares, gástricas, de la sangre, válvulas, gangrena gaseosa, tétanos, antrax, etc. Acá tenemos las RAM que yo recién les estaba contando algunas. Una es la diarrea, de menor incidencia, la disminución de glóbulos rojos, blancos o plaquetas, nefrotoxicidad, etc. Y ustedes vieron que no les nombré recién la RAM más importante. Este tipo de antibióticos pueden dar alergia. Y es muy importante, la persona que es alérgica a la penicilina tiene que sí o sí siempre, antes de ir a ver un médico, un odontólogo, sí o sí aclarar cuando le hacen la historia clínica que es alérgico a la penicilina y a todos sus derivados. Porque si se da por equivocación, podemos hacer un edema de glotis, podemos hacer un rash cutáneo insoportable, o sea, realmente se la va a pasar mal y se puede tranquilamente evitar cualquiera de estas reacciones adversas que pueda dar una alergia a las penicilinas. Recién ya, bueno, hablamos de las interacciones con anticonceptivos orales, y además el tema de la interacción con otros antibióticos disminuye la eficacia antibacteriana. Entonces, tenemos que ver muy bien cuando hacemos o damos dos antibióticos y uno es un derivado de la amoxicilina, ver que no disminuya la eficacia del otro antibiótico. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá Dana nos escribe de que el marido tomó amoxicilina teniendo COVID y le produjo una reacción alérgica. Bueno, por ahí ya era alérgico, o por ahí, a veces, como el COVID trajo un tema inflamatorio bastante importante, puede ser que también sea por eso también. Teóricamente, la amoxicilina con el COVID es un antibacteriano con una enfermedad producida por un virus. Entonces, la verdad que además de que le dio una reacción alérgica, lo tomó de gusto, porque la verdad que no, o sea, salvo que haya tenido una infección bacteriana agregada, no, o sea, no había ninguna necesidad. Vos me ponés que ya había tomado para las muelas y jamás hizo efecto. O sea, nunca le dio alergia. Pero bueno, uno es alérgico cuando puede ser alérgico. O sea, muchas personas les pasa que varios años de su vida no son alérgicos a algo y de golpe se hacen alérgicos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto. Bien. Bien, acá les dejo algunas presentaciones. Acá les puse Trifamox IBL, amoxicilina de 500, penicilina de 2.400.000. Acá les puse amixen clavulánico, que es el que estuvimos hablando, amoxi 875 más ácido clavulánico 125. Después tenemos amoxicilina con tazobactam, el Vagotaz,
Acá les dejé una ampicilina de 500. Bien. Acá cerramos, estos son bactericidas. Vamos a los carbapenémicos. Tenemos el imipenem y la cisplatina y el meropenem. Los usos del imipenem y la cisplatina son infecciones con estreptococos, estáfilos, aureus, epidermidis, enterobacterias, pseudomonas, bacteroides fragilis. No son de uso tan convencional, ustedes ven que son para infecciones, por ejemplo, con Staphylos aureus. Estos son infecciones muchas veces intrahospitalarias, o una enterobacteria. Son para cosas más complicadas. Por ejemplo, el meropenem lo utilizamos para infecciones abdominales y en meningitis. O sea que, como podemos ver, si va a trabajar en meningitis, va a atravesar la barrera encefálica. Entonces, es importante que lo sepan. Les pido, acá voy a hacer una pequeña pausa. Aguárdenme que tengo que atender a una persona y en 2 minutitos sigo. Perfecto. En 2 minutitos estoy con ustedes. Perfecto. Muy bien, acá estoy de vuelta. Vamos a seguir. Bien, ¿se me ve y se me escucha bien? Sí, Norberto, se ve bien. ¿Listo? Bueno, en el caso de lo que estábamos hablando recién, el imipenem cisplatina, cilastatina y el meropenem se perfunden en forma lenta, para evitar náuseas y vómitos, y además, bueno, hay que tener en cuenta que, como les decía, son antibióticos importantes, entonces pueden dar hepatotoxicidad, posibles convulsiones, hipersensibilidad en pacientes alérgicos a la penicilina. Esto tienen que tener en cuenta. Cuando probablemente Patricia o yo les preguntemos, cuando un paciente es alérgico a la penicilina, por ejemplo, ¿qué antibiótico le puedo dar? Por ejemplo, una eritromicina sería correcto, una citromicina correcto, de la familia de los macrólidos. Ahora, un imipenem más cilastatina, ¿le puedo dar si es alérgico? No. No, No, definitivamente no, porque son, o sea, para los pacientes que son hipersensibles a la penicilina, estos antibióticos también son sensibles. Entonces, o sea, los que son alérgicos a la penicilina se me achica mucho el espectro. O sea, tengo que ver muy bien qué les voy a dar.
para que no hacer complicado. Bien, entonces, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? dale. Eh, Vio que hay personas que toman aspirineta para ser anticoagulante. El que tiene una alergia o no puede tolerar ya sea la aspirina, la aspirineta, ¿hay otros métodos para que se Mirá, pueda... te cuento, al ácido acetilsalicílico es muy raro que seas alérgico, que es la aspirineta. Entonces no, es rarísimo. Te digo que no conozco gente que sea alérgico al ácido acetilsalicílico, por lo menos que yo haya conocido, no conozco a nadie. Pero sí, hay que, en ese caso, en una, ¿cómo se llama? Podés heparinizarlo, porque si tiene que estar anticoagulado, tenés que, en realidad, la aspirineta lo que logra es un antiagregante plaquetario, es otro sistema que el de la, perdón, que si lo heparinizás, por ejemplo. Lo otro es más importante. Pero no conozco gente, sí que puedas tener problemas gástricos. Entonces, para eso vienen unas aspirinetas especiales que vienen con capa gastroresistente, son comprimidos con cubierta gastroresistente y solucionas el problema. ¿Entendés? Pero es muy raro, no conozco gente que sea alérgica a la aspirina. Sí conozco alérgicos al ibuprofeno, por ejemplo, o alérgicos al diclofenac. A esos dos conozco unos cuantos. ¿Te quedó Sí, me respondida quedó la claro. pregunta? Sí, sí, sí. La novalgina también es parecida a la La aspirina o a la... novalgina no es antiagregante plaquetario, pero la novalgina sí, podés ser alérgico a la droga, ¿no es cierto? Pero además, bueno, hoy en día está bastante charlado el tema. Si bien para mí es el antifebril número 1, pero la verdad que sí, también tenés gente que es alérgica. ¿Y Muy a la bien. heparina, Alberto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué me decías? O sea, el tema que estás hablando justamente de anticoagulante plaquetario y la heparina. La heparina no es un antiagregante plaquetario, es directamente un, ¿cómo se llama? La palabra exacta es, Previene la formación, por eso te o sea, preguntaba. por eso, inhibe la formación, pero es diferente, o sea, no trabaja sobre las plaquetas, no es exactamente lo mismo. Si bien va a ser un anticoagulante, pero su manera de actuar es diferente. Y además la heparina es más potente, o sea, lográs una anticoagulación más importante. Lo de la aspirineta lo lográs con el tiempo, que este paciente no haga trombos, no, o sea, tenga una mejor circulación. Y generalmente, más que nada, se utiliza la aspirineta en los casos de gente que tiene presión alta, entonces, como para que la sangre fluya más fácil. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vamos con las cefalosporinas. Ay, lo vas a jugar en el baño, si lo ensucias todo, ¿por qué no lo jugaste afuera? ¿Podrán cerrar los micrófonos? Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Bien, tenemos de primera generación la cefalexina, el cefadroxilo. Estas fueron las primeras cefalosporinas y actúan, porque todavía se siguen vendiendo, sobre los gram positivas, sobre los estáfilos, sobre los estrepto, neumonías, osteomielitis, y son sensibles a beta-lactamasa. Segunda generación fue la cefuroxima. Después la tercera generación, que bueno, la segunda generación, gram negativos, agrega anaerobios, y ya son
resistentes a las beta-lactamasas. Después tenemos la tercera generación, que es la ceftazidima y ceftriaxona, que es un espectro más amplio, actúan sobre gram negativos, sobre enterobacterias, sobre pseudohormonas. Y después la cuarta generación, como el cefepime, que actúan también sobre gram positivas y negativas. Entonces, acá les dejo algunos casos. El cefuracet, que es cefuroxima, 250. Cefepime de 2 gramos en ámpula. Puede aparecer nefrotoxicidad, pueden dar colitis pseudomembranosa. Y hay que tener cuidado en la zona de administración. Y además hay otro tema importante con esta familia. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina, también tengo que tener cuidado con esta familia de antibióticos. Para no llevarme un susto. Bien, después tenemos los aminoglucósidos, como la neomicina, la tobramacina, streptomicina. Los usos, bacilos aerobios, gram negativo para una bacteriemia, o sea, bacteriemia son bacterias en sangre, infecciones respiratorias graves, urinarias, resistentes a penicilinas y cefalosporinas, estreptococos o estreptococos positivos más penicilinas, funciona como sinérgico, o sea, puedo dar un aminoglucósido más una penicilina. Las RAM que pueden dar los aminoglucósidos son nefrotoxicidad, que es reversible, ototoxicidad, o sea, un problema en el oído importante y puede ser irreversible, puede dar alteraciones musculares, náuseas, diarrea y tiene un reducido margen terapéutico. O sea, con muy poca dosis puede ser tóxico. Entonces, son antibióticos que uno no los usa de elección diaria, generalmente son, o sea, hay que estudiar al paciente para poder darlo. Está bueno a veces hacer un antibiograma. Con el antibiograma sabemos exactamente la bacteria que tiene para dar el antibiótico indicado. Y acá me voy a parar un momentito con la bacteriemia. Y esto yo se los digo, les voy a contar desde lo que es mi especialidad, que es la odontología. Muchas veces, cuando yo voy a hacer una extracción o colocar un implante o lo que sea, o abrir un flemón, yo al paciente le doy una profilaxis antibiótica. ¿Y qué quiere decir una profilaxis? Lo que yo quiero evitar es justamente una bacteriemia. ¿Por qué? Cuando yo, por ejemplo, saco una muela y la muela está en pésimas condiciones, o sea, está toda rota, ¿qué va a suceder? Todos esos bichitos que están dentro de la boca, imagínense que la boca es el lugar más sucio del cuerpo, van a pasar a sangre. Y ahí se puede producir una bacteriemia. Esa bacteriemia se da, puede incluso hasta cursar con fiebre, y llevar esas bacterias por el torrente sanguíneo a cualquier lado. Por eso que cuando uno ve una pieza dental que no está en condiciones, en realidad generalmente siempre cuando uno saca una muela no está en condiciones, es fundamental hacer una profilaxis antibiótica. Y acá Yamila, o sea, Yamila me pone que tiene una estenosis en el corazón y ese procedimiento de profilaxis lo usa siempre el odontólogo justamente para evitar esas cosas. Me viene al pelo lo que dice Yamila,
¿Por qué? En una estenosis de corazón, los pacientes que tienen estén en el corazón, que tienen alguna prótesis en el cuerpo, ya sea una prótesis de cadera, una prótesis en la columna, una prótesis en la rodilla, si estas bacterias van por sangre, generalmente los lugares que utilizan es, en el caso de Yamila, ir a las válvulas, ¿no es cierto?, del corazón y quedarse ahí. O ir a los estén o ir a la prótesis de cadera. ¿Y qué puede pasar? Si se alojan estas bacterias en esos lugares, por ejemplo, en una prótesis de cadera, si no se hizo la profilaxis antibiótica, por ahí podemos pasar por un momento que tiene que cambiarse la prótesis de cadera por no haber hecho una profilaxis antibiótica al sacar una muela. Fíjense qué pavada parece una cosa y terminar en una operación nuevamente para cambiar una prótesis de cadera. O en una estenosis de corazón, generarle una, como se llama, una colonización bacteriana en esas válvulas y tener otro problema, una endocarditis bacteriana de gusto. Entonces, con 2 pastillas de amoxicilina de 1 gramo, 1 hora antes de la intervención, está solucionado. Podemos dar, eso es lo que dice la OMS, podemos dar una pastilla de 1 gramo más 2 horas después, si queremos agrandar. Y en este caso, el único caso particular que no genera el antibiótico esa tolerancia, esa que estábamos hablando hace un ratito, porque si tomé solamente 2 pastillas que fueron para hacer una profilaxis, no pasa absolutamente nada. Esto lo quiero dejar bien clarito. Por ejemplo, en el caso de un paciente que es alérgico a la amoxicilina, se puede hacer la profilaxis antibiótica con una acitro. Obviamente, manteniendo un acitro, recuerden que siempre, estaría correcto, porque es 1 hora antes de las comidas, tengo que no haber comido, entonces 1 hora antes de la cirugía, una cápsula de 500 miligramos de acitromicina. Muy bien. ¿Se entiende bien? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Hubo algo de lo que dije que no, que cuesta un poco? ¿O se entendió todo muy bien? No sé, mi Sí, compañero, dentro pero de por todo ahora se sí. entendió, profe. Traté de ser lo más explícito para que se entienda todo muy bien esto de antibióticos, porque, chicos, es fundamental. O sea, el manejo de antibióticos en el caso de ustedes es importantísimo. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra pausa que hacemos a los 45 minutos para limpiar un poquito la cabeza. En 10 minutos nos volvemos a ver. ¿Les parece? Bueno, Perfecto, profe. profe. Listo, en 10 nos vemos. Muy bien, recién estábamos nombrando algunos y ahora cuando los vean en presentaciones farmacéuticas, lo más probable es que también los reconozcan. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Muy bien, se ve. Perfecto. Por ejemplo, el Tobradex, que es tobramicina, junto con dexametasona, esas son gotas oftálmicas. Por ejemplo, después vemos la neomicina, bacitracina y neomicina, es una pomada antibacteriana. Y así tenemos varias que
La streptomicina también, que por eso les digo, hay en diferentes usos que por ahí no lo tenemos tan visto, pero cuando nos ponemos una gota en los ojos, sabemos que es tobramicina, por ejemplo. Bueno, vamos a las lincosaminas. Estas también se utilizan, no son de uso diario, de uso, esto no se lo van a vender, ¿cómo se llama? Como se lo pueden vender una amoxicilina. Entonces, la clinda, los usos son específicos, tengo que ver específicamente para qué voy a utilizar, porque tiene reacciones adversas graves. Infecciones intraabdominales, pulmonares por estáfilos, por estrepto y por anaerobios. Las RAM son diarrea, estomatitis, o sea, problemas en la boca, náuseas, vómitos, colitis pseudomembranosa y reacciones cutáneas de hipersensibilidad. Así que da bastantes reacciones adversas, así que tengo que ver muy bien para qué lo voy a utilizar, pero son muy efectivas. La clindamicina, la vancomicina, en fin. Bien, después tenemos las quinolonas, son bactericidas, que se usan bastante, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina. Estos antibióticos se utilizan mucho, por ejemplo, la levofloxacina, por ejemplo, para una neumonía muchas veces se utiliza un